Bien. Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando en la clase anterior. Bueno, aquí vamos a ver lo que son distribuciones de frecuencia para variables cuantitativas discretas. Suponga que hay una muestra de n valores de alguna variable discreta x. Para organizar los datos de manera sencilla se ordenan de forma ascendente. Si todos los valores son diferentes entre sí, se obtendrá una distribución de frecuencia de n valores de la variable x, donde cada uno de estos valores tendrá frecuencia absoluta de 1. Si algunos valores se repiten y si al terminar el ordenamiento se obtienen k, siendo k menor que n, valores distintos de x, o sea, donde cada uno de esos valores es x1, x2, x3, hasta x4, con sus respectivas frecuencias, la distribución de frecuencia de estos datos viene expresada por la tabla que se muestra allí. Ahora, las frecuencias relativas porcentuales en este caso tienen el mismo comportamiento e iguales propiedades tal como en la variable cualitativa. Cuando es muy grande el número de datos, la organización puede ser realmente engorrosa. Entonces vamos a ver, y la representación gráfica, al igual que en las otras distribuciones de frecuencia con las que ustedes trabajaron, tienen gráficos de bastón o de barras que consisten en segmentos de rectas proporcionales a su frecuencia. Bien, vemos entonces un ejemplo. Entonces, en una encuesta de opinión con respecto al número de hijos por familia, tenemos la variable X en una muestra de 20 hogares, se marcó la siguiente respuesta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto y vamos a resolverlo en Excel. A esperar a que cargue Excel y aquí está. Bien, vamos a pegar los datos. Entonces tenemos 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 0. Y acá tenemos 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4. Listo. Aquí tengo todos mis datos. Entonces, no tengo que preocuparme ni por ordenarlos ni nada de eso. A simple vista me doy cuenta que en estos datos, vamos a quitar esta imagen porque ya no la necesito. Vamos a ajustar porque la tabla está demasiado grande. Y vamos a eliminar esto de aquí. Bien. Entonces, aquí a simple vista me doy cuenta en esta tabla de que los valores que tengo oscilan en 4. Los valores oscilan entre 0 y 4. Entonces, aquí tengo número de hijos,
frecuencia. Es decir, cuando hablamos aquí de frecuencia, hablamos de frecuencia absoluta. Relativa, frecuencia relativa. Frecuencia relativa porcentual. Y podemos calcular la acumulada, la acumulada relativa, acumulada porcentual, bueno, todas las que yo quiera. Vamos a dejarlo así. Bien, entonces aquí tengo, perdón, número de hijos por familia. Vamos a ponerlo así. O simplemente hijos por familia. Entonces, si usted mira los datos como son poquitos, simplemente por simple inspección se da usted cuenta de que nada más son 0, 1, 2, 3, 4 y no hay más. ¿Sí? Aquí tendremos el total. Y entonces aquí lo que hacemos es simplemente contar. Vamos a contar. Entonces, contar.si. Aquí selecciono los datos. Vamos a pulsar F4 para fijarlos. Punto y coma. Y entonces sencillamente pongo 0. Y lo que hago es arrastro o le doy doble clic y empiezo a reemplazar en la fórmula al 0 por 1, al 1 por 2, este 0 por 3 y este 4, este 0 por 4. Y aquí vamos a sumar. Y aquí me doy cuenta que tengo 20 personas. Bien. Entonces vamos a centrar. Ya lo demás son los cálculos comunes que ya ustedes hicieron inclusive en la guía. Simplemente que el tipo de variables ya no son palabras o letras, sino que son números. Entonces, por eso le llaman, em, son variables cuantitativas. Entonces, son variables cuantitativas discretas. Cuando ya hablamos de continuas o hablamos de intervalos muy grandes, entonces hay que trabajar con otro tipo de distribución de frecuencia que lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos esto dividido. Vamos a ponerlo entre 20 para no complicarnos la vida. Listo. Centrado. Como tiene poquitos decimales, no hay que hacer nada más. La suma me debe dar 1. Y luego estos valores multiplicados por 100. Aquí están los porcentajes. Y la suma me debe dar 100%. Correcto. Entonces, vamos a centrar. Ok. Vamos a ponerle aquí la negrilla y el sombreado en gris. Listo. Entonces ya lo que viene es la elaboración de la gráfica. Entonces simplemente insertar gráfico recomendado. Nos vamos a todos los gráficos. Vamos a seleccionar esta. Y entonces
Listo. Entonces aquí tengo mi gráfico con colorcitos y toda la cosa, como para diferenciar. Y entonces vamos a cambiarle los nombres en la gráfica. Seleccionamos los datos. Nombre de la serie, vamos a llamarle datos. Y el valor de la serie. No le puso los nombres. Vamos no, no me acepta ponerle los nombres. Bueno, nos va a tocar hacerlo a la brava. Vamos a quitarlo y ya. Tenemos los respectivos datos. Lo único que vamos a hacer es colocarle las etiquetas de datos. Y listo. Ahí nos damos cuenta enseguida que es el número de hijos por familia. ¿Sí? O en su defecto, si no queremos manejarlo de esta forma, podemos suprimirlo y hacemos la gráfica de otra manera. Miren, gráficos. Seleccionamos este gráfico que está aquí, que es el que recomienda. Vamos a cambiar, a reducir un poco el tamaño. Aquí ya tengo mis datos. Le colocamos hijos por familia. Y entonces a cada barra le puedo cambiar el color. Entonces, por ejemplo, digamos naranja, vamos a dejarla esta azul, vamos a ponerla, qué sé yo, en verde, vamos a ponerla en morado y esta la ponemos de color rojo. Ya. Ok, aquí ya tengo entonces el gráfico. Es simplemente hay que agregarle lo que son las etiquetas de datos y listo. Ya tenemos la gráfica. Lo otro, pues, es el gráfico porcentual que ya usted conoce y que ya hicieron en las otras eh, en el taller anterior. Entonces, gráficos, aquí está el gráfico circular, aceptar. Aquí no hay no hay que preocuparse por los colores porque ya lo tiene. Entonces es hijos por familia porcentual. Y le doy clic, etiquetas de datos y ya tenemos los porcentajes.
y movemos este de 30 y listo. Ya tenemos las dos gráficas. Yo creo que esto no amerita mayores explicaciones porque ya esto lo hicimos en la clase anterior. Vamos a ver la parte nueva de la guía. Bien. Bueno, aquí está, de todas maneras, aquí está resuelto. Veamos entonces ahora sí lo que son las distribuciones de frecuencia por intervalos. Normalmente esta distribución se emplea cuando la variable estadística es continua o cuando el número de valores distintos es muy grande. Entonces esta distribución se obtiene dividiendo el rango de variación de los datos en cada intervalos y determinando el número de datos que contiene cada intervalo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? Aprender a construir los intervalos, hacer el conteo y hacer los demás conocidos. La interpretación gráfica de este tipo de intervalos se llama histograma y el punto medio de cada intervalo se llama marca de clase y la unión de estos puntos me genera un gráfico que se llama ojiva o se llama polígono de frecuencias. Entonces ya lo vamos a construir. Para hacer eso hay que seguir algunas recomendaciones. La primera es tener en cuenta de que no se debe eh, no se debe exceder de más de 20 intervalos, pero tampoco menos de 5. Es decir, si se toman más de 20 intervalos implica que hay que hacer mucho cálculo. Aunque bueno, con estos paquetes estadísticos y herramientas de cómputo ya no hay número de intervalos que sea un factor de estrés para hacer las estadísticas. Pero digamos que es la norma. Y no menos de 5 porque entonces se pierde la información y eso implicaría de que la estadística que se haga no sea confiable. El segundo aspecto es que el número de intervalos elegidos debe generar una distribución de frecuencias monomodal. Quiere decir de que los valores de la frecuencia van aumentando y luego van disminuyendo en forma progresiva. Eso es relativo dependiendo del tipo de datos con los que se trabaje. Ahora bien, entonces veamos cómo se hace la construcción. Entonces, tenemos n valores de una variable cuantitativa, continua o discreta que tiene más de 20 valores distintos. Entonces, uno de los métodos habituales para construir la frecuencia es primero hacer el rango. Recuerden que el rango no es más que la diferencia del valor mayor menos el valor menor. Luego, determinar el número de intervalos K, teniendo en cuenta pues la recomendación que les dije, no más de 20 y, sí, no más de 20 y no menos de 5. El número de intervalos se calcula a partir de algo que se llama la regla de Sturges, que es un criterio que permite determinar el número de clases o de intervalos de clase que se necesiten para representar gráficamente un conjunto de datos de tipo estadístico. Y eso viene expresado de esta forma. Es decir, K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de N. Ojo, es logaritmo en base 10 y N es el número total de los datos. Ojo, la condición es de que N debe ser siempre mayor que 10 datos. Entonces, este resultado, pues normalmente se va a obtener en decimales por aquello de los logaritmos y demás, deben redondearse al siguiente dígito mayor. Entonces, por ejemplo, tengo n igual a 45 datos sin valores decimales. Entonces, el valor de los intervalos K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de 45.
Eso me da 6.4556. Pero eso indica que el número de intervalos K puede tomarse con valores enteros 6, 7 u 8. Es decir, usted puede tomar o 6 intervalos o 7 u 8 dependiendo lo que le pida el enunciado. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas recomendaciones A y B, podemos ya entonces calcular lo que se llama la amplitud del intervalo. La amplitud no es más que la división entre el rango y el número total de intervalos. Entonces es lo que se muestra sombreado en verde, R sobre K. Y ahora los intervalos se toman tal como se muestra aquí. Entonces, esto, aunque tiene un sabor muy matemático, esta expresión que está aquí y no es de tan fácil comprensión, vamos a verlo directamente con unos ejemplos. Bueno, antes de eso, está lo que se llaman las marcas de clase. Se refiere al valor promedio que del límite inferior, o sea, el promedio del límite inferior más el límite inferior del intervalo dividido entre 2. Eso es el punto medio del intervalo. Y tal como les dije, la gráfica se llaman histogramas, que es una gráfica de barras rectangulares, verticales y agrupadas, y la base de cada barra es proporcional a la amplitud del intervalo. La altura es proporcional a los respectivos valores de la frecuencia, que puede ser absoluta, relativa o porcentual. Y en el eje horizontal se colocan las escalas de la variable y en el eje horizontal las escalas de la frecuencia. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver un video que sirve de orientación. Entonces, permítanme un segundo, ya los pongo a ver el video. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo crear una tabla de frecuencias con datos agrupados en Excel. Yo tengo por aquí un problemita con una serie de datos. Estos datos ya están listos y los vamos a ordenar en una tablita de frecuencias. Para colocar el límite inferior y límite superior de cada una de las clases o intervalos necesitamos calcular la amplitud, así que mucha atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a completar esta tablita, voy a dejar esta hoja de Excel abajito en la información del video para que puedas descargarla en caso necesites practicar o alguna fórmula en especial. Vamos a empezar con el número de datos y para colocar el número de datos simplemente usamos la fórmula contar, así que colocamos más, contar, abro paréntesis y selecciono toda la tablita de datos. ¿Ok? Cerramos paréntesis y listo. Ya tenemos el número de datos que es 20. Viene ahora el valor máximo y valor mínimo que los necesito para poder calcular el rango. ¿Cómo determinamos el valor máximo? Vamos a utilizar la fórmula max. Así que coloco más, max, abro paréntesis y selecciono mi tablita de datos. Presiono enter y listo. Para el valor mínimo hacemos lo mismo, pero esta vez vamos a utilizar el comando min, más min, abro paréntesis, selecciono mi tablita de datos, presiono enter y listo. Ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo para Aquí detengo un momentico el video por algo. Resulta que si ustedes se han dado cuenta la forma en la que este señor de origen chileno hace los cálculos, en vez de utilizar un igual para empezar la fórmula, él lo empieza con un símbolo de suma. Yo particularmente no comulgo con utilizar ese símbolo de suma porque por lo general puede generar un factor de confusión.
Entonces es mejor utilizar el igual para no mezclarlo por si tengo que hacer algún otro tipo de operaciones y que éstas se encuentren dentro de de las fórmulas que vaya a utilizar. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora que resolvamos nosotros el ejemplo, se van a dar cuenta cuál es el detalle y por qué prefiero yo utilizar el símbolo de igual y no de suma. Determinar el rango, simplemente restamos el valor máximo con el valor mínimo. Así que vamos a colocar aquí más, coloco la celda de valor máximo y le resto la celda de valor mínimo. Y listo, ya tenemos el rango que es de 33. Viene ahora el número de intervalos K. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el número de intervalos K? Hay varias fórmulas, pero una de las formas más utilizadas es la regla de Sturges, la cual nos dice que el número de intervalos K es igual a 1, coloco más 1 más 3, o 3 puntos en este caso, esa es la razón. 2 multiplicado por el logaritmo en base 10, aquí sí hay que indicar la base, que es base 10, del número de datos. ¿Y cuántos datos tenemos en esta ocasión? Aquí está, 20. Selecciono esta celda y listo, cerramos paréntesis, ya tenemos el número de intervalos con la regla de Sturges, que es de 5.32. Es preferible redondear, pero este redondeo yo lo voy a hacer de forma manual. Voy a redondear el número de intervalos hacia abajo en esta ocasión, porque prefiero un número de intervalos impar. Así que simplemente coloco el 5. A continuación viene la amplitud. ¿Y cómo determinamos la amplitud? Simplemente vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Y ya está, 33 entre 5 y nos queda 6,6, 6.6. En esta ocasión lo vamos a redondear hacia arriba. Ya tenemos la amplitud de 7. Y ahora sí, vamos a empezar con el límite inferior y límite superior de cada una de las clases. Para el límite inferior de la primera clase tenemos que ver que nuestro valor mínimo es de 2. Así. ¿Hay alguna pregunta? Dime, Nicole. Profe, sí, es necesario poner ese más al principio de la fórmula. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Es decir, hay que evitar la confusión para no, o sea, no arrancar la fórmula con ese símbolo de más. No use el más, use un igual. Es lo que estaba diciendo al principio. Siempre que vaya a generar las fórmulas en Excel, utilice un símbolo igual para empezar y no arranque con el símbolo de suma. ¿Estamos claros? Sí, profe, es que yo siempre arrancaba así las fórmulas, sino que como le vi el más ahí, pues me confundí. No. Es simplemente lo que les decía. Para evitar precisamente esa confusión, no usen el más, usen el igual. Listo, profe, gracias. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Podríamos arrancar desde el 2, pero yo prefiero arrancar aquí en el límite inferior de la primera clase con un múltiplo de la amplitud. 7 por 0 es 0, así que prefiero empezar con un múltiplo de la amplitud 7, es decir, 0. Ahí está. Y ya tenemos el límite inferior de la primera clase. Para encontrar el límite superior de la primera clase, simplemente al límite inferior, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar la amplitud. Y ya está. Ojo, aquí la amplitud la voy a congelar utilizando el símbolo dólar. Y ahora voy a desplazar hacia abajo. Desplazamos hacia abajo y como ves me queda el mismo valor, pero es porque aún nos falta el límite inferior de la segunda clase y las demás. ¿Cómo hacemos para calcular el límite inferior de la segunda clase? Vamos a colocar el más y al límite superior de la clase anterior, de la primera, les vamos a sumar una unidad. Le sumamos una unidad y desplazamos hacia abajo. Y listo, ya tenemos el límite inferior y límite superior de cada una de las clases. Si los intervalos no te cuadran y el límite superior de la última clase te ha quedado muy grande, entonces puedes colocar un valor de amplitud más pequeño. Este valor de 7 lo podemos cambiar por uno de 6. Por otro lado, si el límite superior de la última clase te ha quedado muy pequeño, entonces puedes aumentar la amplitud. Viene ahora la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente, mucha atención, colocamos el más y ahora viene la celda del límite inferior sumada a la celda del límite superior. Cerramos paréntesis y todo ello dividido entre 2 y ya tenemos la marca de clase del primer intervalo o clase. Desplazamos hacia abajo y lista la columna de marcas de clase. Viene ahora la frecuencia absoluta.
Esta es la columna más complicada de realizar en Excel, así que mucha atención. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia absoluta? Vamos a utilizar la fórmula frecuencia. Así que colocamos más o igual frecuencia, abrimos paréntesis y primero vamos a seleccionar todos los datos. Seleccionamos todos los datos, toda la tablita de datos y ahora viene punto y coma. Viene ahora todas las celdas de los límites superiores, solo límites superiores, toda la matriz de límites superiores. Ahora cerramos paréntesis, enter y listo. Lo que no podemos hacer ahora es desplazar hacia abajo. Eso no podemos hacerlo porque no funciona y obtenemos cualquier resultado. Para obtener las frecuencias absolutas del resto de clases o intervalos, tenemos que tener en cuenta que esta fórmula arroja como resultado una matriz. Así que mucha atención, esta es la parte más complicada. Vamos a seleccionar toda la matriz de frecuencias absolutas. Luego de seleccionarla, vamos a presionar la tecla F2. Presionamos F2. Y ahora vamos a presionar 3 teclas juntas. Presionamos Control, Shift y Enter. Y listo. Ya está. Voy a hacerlo nuevamente. ¿Te parece? Seleccionamos primero toda la matriz de frecuencias absolutas, todas las celdas de frecuencias absolutas. A continuación presionamos la tecla F2, presionamos la tecla F2 y luego presiono 3 teclas juntas, Control, Shift y Enter. Control, Shift y Enter y ya tenemos las frecuencias absolutas. Tenemos que encontrar el total. Puedes hacerlo aquí mediante el comando suma y sumamos todos estos valores. Y listo, ya tenemos aquí el total de valores. Esa fue la parte más complicada. Viene ahora la frecuencia acumulada, que es muy sencilla. Para encontrar la frecuencia acumulada, simplemente vamos a ir sumando las frecuencias absolutas. Ya sabemos que la frecuencia acumulada es el acumulado de las frecuencias absolutas. Para la primera frecuencia acumulada, simplemente selecciono la primera frecuencia absoluta. Para la segunda frecuencia acumulada, voy a seleccionar la frecuencia acumulada anterior y le voy a sumar la frecuencia absoluta de esa clase o intervalo. Atención, he seleccionado la frecuencia acumulada anterior y le sumo la frecuencia absoluta de la misma clase o intervalo. Presiono Enter y ahora sí que podemos desplazar hacia abajo. Aquí no va suma, aquí no va suma. Ya tenemos lista la columna de la frecuencia acumulada. Vamos ahora con la columna de frecuencias relativas. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a dicha clase o categoría. ¿Y cómo la vamos a calcular? Muy sencillo. Dividimos la frecuencia absoluta de la clase o intervalos entre el total del número de datos. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa va a ser este 5 dividido entre 20. Ahí está, entre el total de datos. Frecuencia absoluta de la clase entre el total de datos. Pero ojo, aquí atención, el total de datos lo vamos a congelar. Congelamos ahí y ahora sí presionamos Enter. Y quiero congelar para poder desplazar hacia abajo. Ahora simplemente colocamos aquí suma y seleccionamos todas las frecuencias relativas y listo, la sumatoria de frecuencias relativas nos tiene que quedar 1. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, para calcular esta columna, voy a hacer algo bien práctico. Voy a seleccionar las frecuencias acumuladas y le voy a dar copiar. Ahora voy a seleccionar las celdas de las frecuencias relativas acumuladas y le doy pegar. Y listo, ya está. Así de sencillo. Si deseas, puedes realizarlo también de forma manual. Para ello, simplemente vamos a seleccionar para la primera frecuencia relativa acumulada, seleccionamos la primera frecuencia relativa. Para la segunda frecuencia relativa acumulada, vamos a seleccionar la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior y le vamos a sumar la frecuencia relativa de dicha clase. Y a continuación, desplazamos hacia abajo y ya tenemos lista nuestra tablita de frecuencias. Recuerda que en las siguientes semanas vamos a subir nuevos vídeos de estadística en Excel. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al video? Ahora que veamos el ejemplo, lo logran entender con mayor claridad. Por ahí tengo... ok. Bien, ahora vamos a ver otro video para entonces sí resolver nuestro ejemplo de la clase. Un segundito.
Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver cómo realizar un histograma y polígono de frecuencias en Excel. Para ello partiremos de una tabla de datos. En nuestro ejemplo, la variable es el peso en una muestra de 75 personas adultas. Para insertar el histograma y polígono de frecuencias nos colocaremos en cualquier celda de Excel, vamos a la pestaña Insertar y a la zona de gráficos. Insertaremos un gráfico de columnas, porque como sabéis un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, por lo que desplegamos, seleccionamos el gráfico, colocamos el recuadro en la zona que mejor nos venga para colocar el gráfico y a continuación hacemos clic en seleccionar datos. Lo que vamos a hacer en primer lugar es añadir una serie, hacemos clic en agregar. El nombre de la serie será histograma de frecuencias y los valores de la serie hacemos clic en este icono y seleccionamos todas las frecuencias absolutas. Pulsamos Enter y hacemos clic en aceptar. A continuación vamos a editar las etiquetas de eje horizontal para darle el valor de las marcas de clase. Entonces hacemos clic en editar y seleccionamos el rango que contiene las marcas de clase. Hacemos clic en aceptar y como vemos ya tenemos en esta zona todas las barras de nuestro histograma. A continuación vamos a agregar una nueva serie, en este caso va a ser el polígono de frecuencias y seleccionaremos los mismos valores que en el primer caso, la frecuencia absoluta. Pulsamos Enter y aceptamos. Aceptamos y ahora vamos a hacer varias modificaciones para que concuerde con el formato de un histograma y polígono de frecuencias. Entonces, como sabéis, el polígono de frecuencias se forma uniendo los extremos de las barras mediante segmentos, por lo que seleccionamos en nuestro caso las barras naranjas, vamos a la pestaña Insertar y vamos a aplicarle un formato de línea. Lo seleccionamos y ahora, como vemos, ya tiene la representación de un polígono de frecuencias, pero vamos a seguir realizando cambios. En los histogramas, los intervalos de clase son sucesivos y no hay huecos entre las barras para mostrar que la variable es continua, por lo que vamos a eliminar estos huecos. Hacemos doble clic sobre las barras del histograma y se nos abren las opciones de formato. Vamos a ir a las opciones de ancho del intervalo y aplicar un porcentaje del 0% para que nos rellene los huecos. Y a continuación vamos a las opciones de relleno y línea y en borde vamos a colocar un borde de línea sólida. Como veis, podemos cambiar el color tanto del relleno como de las líneas que lo separan. Por ejemplo, vamos a colocar unas líneas de color negro y el color también podemos cambiarlo, incluso podemos variar el color de cada una de las barras. Para ello simplemente hacemos clic sobre una, vemos como los marcadores nos indican que solo tenemos seleccionada esta y seleccionando vamos a poder elegir el color que nosotros queramos para cada una de las barras. Esto es a gusto de cada uno, según cómo vosotros queráis representar vuestros datos, y como veis es bastante rápido, no os lleva mucho tiempo y podéis personalizarlo a vuestra manera. También podéis personalizar, por supuesto, el polígono de frecuencia. Simplemente tenéis que hacer clic sobre él y como veis está seleccionada toda la línea, y en las opciones de color también podemos aplicar el color que nosotros queramos. También podríamos incluso cambiar el color de un tramo único seleccionando únicamente ese tramo. Ya tendríamos de esta forma nuestro histograma y polígono de frecuencias. Vamos a añadirle por último un título a este gráfico. Para añadir los títulos simplemente tenemos que hacer clic sobre este icono de más que aparece
y elegimos la opción que queremos representar, en este caso título de gráfico. Lo marcamos en esta ventana, nos colocamos sobre el título y vamos a sustituirlo por el nuestro personalizado. Pulsamos fuera de nuestro gráfico y ya tenemos nuestro gráfico construido. Como veis, ha sido bastante sencillo y rápido y os llevará más o menos tiempo dependiendo de cuánto queráis personalizarlo. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. Bueno, ¿cómo han visto la cosa hasta ahora? ¿Está fácil? ¿Está complicado? Es muy sencillo realmente. De todas maneras, vamos a hacer el ejemplo que está, aunque está planteado como ejercicio para que lo hagan en la casa, vamos a hacerlo aquí para que tengan mayor claridad de cómo se hace el proceso y yo después les pongo un taller para esto. Este documento de Excel se los paso ahora y cuando ya tenga el link de la grabación se los paso también. Ok, entonces en la guía nos dice la cantidad en miligramos de un medicamento W que se le suministra a 45 pacientes de una enfermedad XYZ. Entonces, aquí están todos los miligramos de los pacientes que se le asignan a los pacientes y piden construir una distribución de frecuencia de 8 intervalos. Entonces, voy a mostrarles el documento de Excel que se ajusta a esto. Denme un segundito. Bueno. Vamos a borrar todo esto de aquí para que ustedes vean cómo se construye. Bueno, en primer lugar lo que tenemos es todos nuestros datos. Ya están transcritos aquí. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esto. Y esto también. Entonces, N es el número total de datos. Entonces, simplemente lo que hago es contar. Selecciono todos los datos. Y listo. Me piden calcular el mínimo, o sea, el valor más pequeño, entonces coloco min. Selecciono nuevamente todos los datos, cierro paréntesis y enter. Ahora tengo que encontrar el máximo, es decir, el valor más grande. Tendría máximo. Cierro paréntesis, enter. Luego me dice, calcule el número de intervalos. Aunque me dice el enunciado me dice que lo calcule con 8. Yo prefiero calcularlo no con 8, sino con 7. Entonces, sin embargo, vamos a hacer la fórmula. Me dice, vamos a hacer la formulita aquí a un lado. Entonces tenemos que, esto es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de el valor total de los datos y cierro paréntesis.
Entonces me da 6.45, bla, bla, bla. No me complico la vida, vamos a tomar 7 intervalos. Ok. El rango, recuerden que no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, igual, valor máximo menos el valor mínimo. Y cierro paréntesis. Luego viene la amplitud, que es la división entre el rango y el número de intervalos. Entonces es la división entre este valor dividido entre este valor. Bueno, me permiten un segundito, por favor, ya regreso enseguida. Bien, vamos a continuar. Bueno, entonces ya tengo aquí mi conjunto de valores. Según lo que mirábamos en el video, el profesor dice de que hay que colocar unos valores múltiplos. No necesariamente hay que empezar entre valores múltiplos. Podemos empezar, por ejemplo, digamos, podemos empezar desde el 25, por ejemplo. No necesariamente tenemos que empezar con el número exacto. Sin embargo, vamos a hacerlo con el número exacto para que usted vea lo que pasa. Entonces aquí tengo 26 y me dice que la amplitud es 9. Entonces a este valor le voy a sumar la amplitud, 9. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Así el enunciado me diga que son 8, yo voy a hacer 7. Entonces, el siguiente valor, miren que aquí al final me sale solamente puro 9. Entonces yo lo que hago es que tomo este valor de aquí y le sumo 1. ¿Sí?
Y ahora le doy doble clic y aquí tengo el total de los intervalos. Ahora bien, las marcas de clase, recuerden que la marca de clase no es más que el promedio de los dos valores, promedio de estos dos. Enter. Y entonces arrastro y aquí está el promedio. Todo esto lo voy a centrar y le voy a colocar total. Ahora viene el cálculo de la frecuencia. Entonces, la frecuencia es, selecciono primero todos los datos que están aquí, punto y coma, más los datos que están en este intervalo. Pulso Enter y él arbitrariamente me genera estos valores. Le pulso F2. No me estreso. Al hacer eso, entonces pulso Control, Shift y Enter. Y él me genera el cálculo en forma automática de cada uno de estos valores. Entonces, como este valor no se tiene en cuenta, ni siquiera nos afanamos. Ahora, este que está aquí, a esto se le calcula la suma. Entonces vamos a tener que eliminar porque me está. Vamos a ocultarlo y tenemos la suma. Listo. Entonces aquí colocamos el total. Y tenemos los 45 datos. Entonces ya de aquí en adelante el proceso es exactamente igual. Es decir, esto dividido entre 45. Esto multiplicado, cada valor multiplicado por 100. Ya sabemos de que esta suma me debe dar, de aquí hasta aquí, me debe dar 1. Y aquí me debe dar 100. Mírenlo. Ya lo hace en forma automática. La frecuencia acumulada, bueno, ya usted sabe cómo es, que no es más que este valor, Enter, y el que sigue es este valor más el siguiente, y ya no es más sino sumar o arrastrar para colocar los valores. Vamos a centrarlos y cada porcentual es exactamente lo mismo. Digo, la acumulada relativa es exactamente lo mismo. Este valor más la frecuencia, Enter. Y listo. Esto se centran los datos. Bien. ¿Alguna pregunta de cómo se hizo la construcción de la tabla? Yo creo que esto no tiene ningún misterio. Ahora bien, viene jóvenes, ¿sí me están escuchando de cómo se está haciendo el proceso? ¿Me responde alguien, por favor? Sí, profe, sí, está escuchando. Ok, bueno, vale. Listo, ahora viene entonces la inserción de la gráfica. Entonces, insertamos la gráfica, le damos clic. Miren que la gráfica pues no tiene ningún dato, y al hacer eso hacemos lo que es la selección de los datos. Le damos a agregar. Entonces vamos a colocarle histograma. Y entonces aquí al histograma le damos clic en la flecha y vamos a seleccionar nuestras frecuencias.
hasta aquí. Ay, Dios, sabía que iba a salirme con una ancheta. Vamos a quitar esto. Seleccionamos la frecuencia. Enter. Listo. Le damos a aceptar y luego agregamos otra serie de datos que lo vamos a llamar el polígono. Y entonces vamos a quitar estos datos. Seleccionamos aquí y vamos a nuevamente a tomar las frecuencias. Pulsamos Enter y lo tenemos ya en otro color. Le damos a aceptar. Entonces, aceptar. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí a los rojos. Miren que los azules los dejamos quietos. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico y lo vamos a colocar como gráfico lineal. Entonces, le damos a aceptar. A ver. Esperen un segundito. A ver. Está el gráfico. Vamos a empezar otra vez. Insertamos el gráfico lineal. Seleccionamos los datos. Agregar. Histograma. Las frecuencias. Enter. Aceptar. Agregamos la otra serie que son los polígonos. Seleccionamos otra vez las frecuencias. Vamos a quitarle entonces vamos a editar el rango y vamos a tomar las marcas de clase. Y ahora vamos a ver. Tipo de gráfico. Lineal. Aquí están las líneas. Ay, me está haciendo lo que no es. Mejor dicho, me está haciendo quedar mal esto. Nuevamente insertamos el gráfico. Histograma.
Agregar. Le damos a aceptar. Cambiar el tipo de gráfico. Aceptar. Ahora sí. Listo. Entonces ya tengo. Dense cuenta que aquí está. Cada una de estas líneas que me está uniendo aquí es el punto medio de la marca de clase. Ahora bien, pero resulta que los histogramas no son con barras separadas, siempre son con barras unidas. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que mirar el ancho del rango. El ancho del rango en este caso es del 0%. ¿Sí? Y entonces nos vamos a lo que son los bordes. Los bordes vamos a ponerlos en color negro y vamos a ponerlos un poco más anchos, digamos con 1.5 que se vean. Bueno, lo hizo nada más para uno solo, pero eso debe hacerse para todos. Borde, el color es negro para todos y 1.25 para todos. Y ya teniendo el histograma, ahora lo único que hace falta es cambiarle el color a cada uno. Y ya eso sí va a gusto de cada quien. Entonces, la idea es no utilizar colorinches que se vea desagradable a la vista. Hay que tratar de utilizar colores que no rechinen a la vista, sobre todo para cuando se entregan los informes. Hay que procurar utilizar algunos colores un poco más sobrios y no colores chillones. Bien, entonces, y aquí hace falta solo colocarle lo que es los títulos del eje, por ejemplo. Ya yo sé aquí que aquí en el eje X estoy viendo lo que son las respectivas marcas de clase y en el eje Y estoy viendo las frecuencias. Entonces, pero no me interesa esta parte del título del eje, sino el título del gráfico. Entonces tenemos es histograma de frecuencias. Y puedo colocarle las etiquetas de datos y aquí se ve exactamente lo que pasa en cada una. ¿Hay alguna pregunta de cómo se hizo la construcción? ¿Me comentan, jóvenes, por favor? Profe, ¿por qué a la hora de, o sea, por qué utilizó dos veces la frecuencia, los datos de la frecuencia? Por lo siguiente, porque es que si te das cuenta, la primera gráfica es la que me construye el histograma y la otra gráfica es la que me construye el polígono de frecuencias. Recuerda que el polígono de frecuencias es la unión de todos los puntos de las marcas de clase, ¿sí? Es decir, los puntos medios de cada intervalo. Por eso es que te aparecen estos valores de aquí. ¿Sí me explico? Ah, ok, profe, sí. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, una pregunta, ¿por qué cuando estaba realizando la gráfica no le daba? O sea, no salía así. Porque había cometido un error al momento de generar o sea, tenía que seleccionar los dos rangos de gráficos y luego hacer una edición del segundo rango para colocarle los valores que correspondían de las marcas de clase. Y yo no lo estaba haciendo. Al hacerlo, inmediatamente me salió el gráfico como debe ser. Por eso fue. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces dejamos la clase aquí por hoy. Ya les envío este documento para que lo tengan de guía. Y ya les subo el taller para que hagan los ejercicios de práctica de este tema. ¿Estamos? Confiemos en que, sí, dime. Profe, también podría mandar los links de los videos que mostró. Sí, están en la guía. Ah, listo. Bueno. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente clase. Dios mediante, confiemos en que resuelvan el problema de las salas. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Buen día. Igualmente. Feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, Chao. profe.